Un comandante humano fue arrestado por la Policía Intergaláctica. 3 minutos después, sus carreras quedaron destruidas. Antes de profundizar en esta historia, dejen un comentario y díganme desde dónde la ven. Realmente ayuda a apoyar el canal. Los relucientes pasillos de la estación Nexus vibraban con el constante ruido de fondo de 1000 especies diferentes en plena actividad. Entre ellos caminaba el comandante Tyler Grant. Su curtido rostro humano contrastaba marcadamente con la colorida gama de rasgos alienígenas que lo rodeaban. En 3 horas, todo por lo que había trabajado se pondría a prueba. Los pasos del comandante Grant resonaban en el pulido suelo del barrio diplomático mientras se dirigía a las cámaras del Consejo Galáctico. El informe de la misión había sido claro: representar a la humanidad en la cumbre y asegurar el pacto defensivo que protegería las colonias en expansión de la Tierra. Bastante simple sobre el papel, pero la política en los sistemas unificados era todo menos sencilla. «Comandante Grant», gritó una voz melódica. Grant se giró para ver a la diplomática Adesea Niri acercándose, su piel azul translúcida brillando bajo la luz ambiental. El Aqualin de 6 dedos aferraba nerviosamente un bloc de datos. «¿Qué pasa, Adese? Ya llego tarde a la sesión preliminar», dijo Grant, mirando la hora en su reloj. «Señor, ha habido una complicación». La voz de Nirie se redujo a un susurro. La delegación Dravari ha presentado una queja formal contra la presencia militar de la Tierra en el sector Arurous. Exigen la revocación de sus credenciales. Grant apretó la mandíbula. Los Dravari eran una especie notoriamente agresiva, conocida por su expansión territorial y su desprecio por los humanos. ¿Con qué fundamento? Afirman que usted autorizó una operación minera ilegal en Tarsus 4, un planeta que recientemente han reclamado como protectorado. Es absurdo. Tarsus 4 fue designado como abierto a la explotación de recursos hace 3 años estándar. Tenemos todos los permisos necesarios. Grant se pasó una mano por el pelo canoso. La frustración aumentaba. Esto es solo otra táctica dilatoria. Los grandes ojos sin pupilas de Niri parpadearon rápidamente, un signo de ansiedad en su especie. Señor, hay más. Han presentado pruebas. Aparentemente manipulado, pero lo suficientemente convincente como para que el Consejo de Seguridad haya accedido a revisarlo. Grant volvió a mirar la hora. Que así sea. Aclaremos esto antes de la sesión principal. La votación defensiva abarrotada no puede retrasarse. Mientras caminaban, Grant repasaba mentalmente las implicaciones. La posición de la Tierra en el Consejo Galáctico era, en el mejor de los casos, precaria. Los humanos aún eran considerados recién llegados, pues solo habían logrado viajar más rápido que la luz hacía 70 años. En ese tiempo, se habían expandido rápidamente, estableciendo colonias y rutas comerciales que muchas de las especies más antiguas veían con recelo y resentimiento. Los Dravari, en particular, parecían tomarse la expansión de la humanidad como una afrenta personal. Esta última acusación era solo una de una larga lista de obstáculos diplomáticos que habían interpuesto en el camino de la humanidad. Grant y Nirie doblaron la esquina hacia el amplio atrio que precedía a las cámaras del Consejo. El espacio estaba repleto de delegados de docenas de mundos, algunos humanoides, otros tan alienígenas que a Grant aún le costaba leer sus intenciones. «Comandante Grant». Una voz retumbante interrumpió el murmullo general de la conversación. Grant se giró y vio al consejero Vex acercándose a él, acompañado de 4 oficiales de la seguridad galáctica. Las escamas reptilianas de Dravari brillaron con un carmesí amenazador al acercarse. «Consejero», respondió Grant con un breve asentimiento, moviendo instintivamente la mano hacia el arma ceremonial que llevaba en la cadera, un gesto que abandonó rápidamente al notar la tensión del oficial de seguridad. «Qué suerte encontrarte aquí», esbozó la boca de Vex en lo que parecía una sonrisa entre los suyos, revelando hileras de dientes afilados como agujas. «Temía que ya hubieras huido de la estación». «¿Y por qué haría eso?». Grant mantuvo la voz serena, aunque sentía que su corazón se aceleraba. «Quizás por eso,
Bex levantó un cristal de datos. Prueba de que usted autorizó personalmente la extracción ilegal de recursos en Tarsus 4, violando directamente las reclamaciones territoriales de los Dravari. Dichas reclamaciones se presentaron después de que comenzaran nuestras operaciones. Consejero, como bien sabe, los párpados internos de los Dravari parpadearon, una señal de agresión apenas contenida. El Consejo de Seguridad lo juzgará. Oficiales, por favor, escolten al comandante Grant al nivel de detención para interrogarlo. Los oficiales de seguridad, 2 praxianos y 2 Baldari, avanzaron, con las manos apoyadas en los disruptores neuronales de sus cinturones. Grant permaneció inmóvil, evaluando la situación. Montar una escena solo beneficiaría a los Dravari. Esto es innecesario. Consejero, con gusto abordaré estas acusaciones en el foro apropiado. El foro apropiado es una audiencia de seguridad, comandante. Sus credenciales diplomáticas han sido suspendidas en espera de una investigación. La satisfacción de los Vex era palpable. Nirie dio un paso al frente. Esto es escandaloso. El comandante Grant goza de inmunidad diplomática según la sección 7 de la Carta de Sistemas Unificados. No cuando se le sospecha de robo de recursos, mi querido Aqualin, replicó Vex. La sección 12, subsección 4, establece claramente que la inmunidad se suspende en casos de apropiación ilícita de recursos. Grant puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de Engway. Está bien. No tengo nada que ocultar. Se giró hacia los oficiales de seguridad. Dirija el camino, caballeros. Supongo que esto no tardará mucho. El oficial al mando, un praxiano de piel de granito, asintió rígidamente. Por favor, entreguen sus dispositivos de comunicación y síganos, comandante. Grant obedeció, quitándose la unidad de pulsera y el comunicador personal. Adesa Nirie, por favor, informe a la central terrestre de la situación y asegúrese de que el embajador Chin esté al tanto del retraso. Sí, comandante. La voz de Nirie tembló ligeramente. Mientras los oficiales se lo llevaban, Grant pudo oír los murmullos que se extendían por el atrio. Esto era exactamente lo que querían los Dravari: humillar al representante de la humanidad e interrumpir las negociaciones de la manada defensiva. La manada que los protegería. Colonias humanas vulnerables de las mismas depredaciones en las que se especializaban los Dravari. El nivel de detención se encontraba 3 pisos por debajo del barrio diplomático, un entorno estéril de paredes lisas y campos de seguridad. Grant fue escoltado a una sala de interrogatorios y se quedó solo con sus pensamientos. La habitación estaba vacía, salvo por una mesa y 2 sillas con dispositivos de monitoreo incrustados en las paredes. Grant permaneció sentado tranquilamente, con su entrenamiento militar en marcha. El pánico no ayudaría. Las pruebas habían sido falsificadas, pero demostrarlo sería el desafío. Los Dravari eran hábiles en la manipulación y contaban con aliados en la burocracia del Consejo. La puerta se abrió y entraron 2 figuras: el oficial proxiano que lo había escoltado y un ser alto y esbelto que Grant reconoció como un examinador judicial de una especie conocida como los Teloni. Su piel plateada y rostros inexpresivos los convertían en orbitadores ideales del sistema legal del Consejo. Supuestamente imparciales e imposibles de sobornar. Comandante Grant, habló el Teloni con una voz inquietantemente melodiosa. Soy todos examinadores. Han sido traídos aquí para responder a las acusaciones de apropiación ilegal de recursos en Tarsus 4, un mundo protegido de Dravari. Tarsus 4 no era un mundo protegido cuando comenzaron nuestras operaciones, respondió Grant con serenidad. La reclamación de Dravari se presentó 6 meses estándar después de que la Tierra estableciera su presencia minera. Sin embargo, continuaron las operaciones después de que se registrara la reclamación, señaló ZH. Dedos plateados manipulaban una pantalla holográfica que se materializó sobre la mesa. Suspendimos todo nuevo desarrollo a la espera del fallo del Consejo sobre la disputa territorial, como lo exige la ley.
El mantenimiento de las instalaciones existentes está permitido según la sección 34 de los Acuerdos de Gestión de Recursos. El rostro inexpresivo del examinador no mostró ninguna reacción. El consejero Bex ha aportado pruebas que sugieren lo contrario. Una serie de documentos aparecieron en la pantalla holográfica. Estos registros de operaciones indican que se establecieron nuevos sitios de perforación después de la presentación de la reclamación de Dravari. Grant se inclinó hacia adelante, estudiando los documentos. La falsificación era buena, pero no perfecta. Esos no son registros auténticos de la Autoridad Colonial de la Tierra. Nuestros códigos de autorización incluyen una firma cuántica que falta en estos documentos. Quizás tenga problemas de memoria, intervino el oficial praxiano con voz áspera. La evidencia habla por sí sola. Grant volvió la mirada hacia el oficial. El jefe de seguridad Draen es el responsable. Me pregunto por qué se está manejando un asunto de seguridad con tanta urgencia, especialmente cuando interrumpe una cumbre diplomática crucial. El rostro rocoso del praxiano permaneció impasible. El robo de recursos es un asunto serio, comandante. También lo es el momento de estas acusaciones, replicó Grant. La votación del pacto defensivo está programada para hoy, un pacto que protegería colonias terrestres de ciertas especies agresivas. Todos los examinadores levantaron la mano. No estamos aquí para hablar de política, comandante. Por favor, concéntrese en las acusaciones en cuestión. Grant asintió, reconociendo la inutilidad de ese enfoque. Muy bien. Niego categóricamente haber autorizado ningún nuevo desarrollo en Tarsus 4 después de que los Dravari presentaran su reclamación. Estos documentos son falsificaciones. ¿Puede probar esta afirmación?, preguntó Zeta. Sí. Todos los documentos de la Autoridad Colonial Terrestre están codificados cuánticamente en su origen. Las firmas de autorización se pueden verificar a través de la base de datos central de la Tierra. Es conveniente que necesitemos acceder a los sistemas terrestres para verificar su reclamación, dijo el oficial Draen con desdén. Grant sonrió levemente. En absoluto. El protocolo de verificación es una medida de seguridad estándar del Consejo Galáctico implementada hace 5 años tras el caso de fraude de Centuri. Cualquier terminal del Consejo de Seguridad puede acceder a la red de verificación. Draen y Sol intercambiaron miradas. Además, continuó Grant, todas las operaciones de minería incluyen sistemas de registro automatizados con copias de seguridad redundantes. Los registros reales de Tarsus 4 mostrarán exactamente qué actividad tuvo lugar y cuándo pudieron haber sido alterados. Draen. Sugerido. ¿Por quién? Los sistemas son a prueba de manipulaciones y verificados independientemente por inspectores del Consejo. A menos que sugiera que los propios inspectores del Consejo están comprometidos. Grant sabía que estaba presionando, pero necesitaba establecer la duda. La ceja plateada del examinador Z se frunció ligeramente. La primera emoción que Grant había visto en la tele. Estas son implicaciones serias, comandante. No más serias que acusar a una especie miembro del Consejo de robo de recursos basándose en pruebas cuestionables. Examinador. La sala quedó en silencio por un momento. Grant casi podía ver los cálculos que ocurrían tras los ojos metálicos de Sul. Muy bien, dijo finalmente el examinador. Accederemos a la red de verificación y cotejaremos estos documentos con la base de datos de la Tierra. El oficial Draen pareció querer objetar, pero permaneció en silencio mientras Saul manipulaba los controles holográficos. Pasaron unos momentos mientras el sistema se conectaba a la red de verificación. Grant esperó pacientemente, confiado en lo que mostrarían los resultados. Los Dravari se habían excedido. La pregunta era si esperaban que su falsificación resistiera el escrutinio o si el mero hecho de detenerlo había sido su objetivo principal desde el principio. Después de varios minutos, Saúl levantó la vista de la pantalla. El sistema de verificación confirma que estos documentos no coinciden con ningún registro autorizado de la Autoridad Colonial Terrestre. Como dije, Grant respondió con calma.
Ahora, si pudiéramos verificar los registros reales de Tarsus 4, Z asintió, moviendo los dedos sobre la interfaz holográfica una vez más. El aire sobre la mesa brilló al ver nuevos datos. Los registros operativos genuinos de la instalación minera de Tarsus 4. Grant observó cómo la expresión pétrea de Draen se volvía cada vez más incómoda. Los registros mostraban claramente que todo nuevo desarrollo había cesado inmediatamente después de la presentación de la reclamación de Dravari, y que solo continuaban las operaciones de mantenimiento. Parece que hay una discrepancia en la evidencia proporcionada por el consejero Vex. Saul afirmó que el tono neutral del Telani no revelaba nada. Grant se reclinó en su silla. Creo que la discrepancia es una forma diplomática de decir que la evidencia fue falsificada. El examinador Draen se removió, incómodo. El Consejo de Seguridad actuó según la evidencia presentada. Si hubo engaño, provino del consejero Vex. No, nosotros. Y aún así, detuvo a un representante diplomático basándose en acusaciones no verificadas que interrumpieron una votación crucial. Grant señaló una votación a la que, casualmente, los Dvari se oponen firmemente. Los ojos plateados de Z se entrecerraron. ¿Sugiere que fue un intento deliberado de interferir en los procedimientos del Consejo? No sugiero nada, examinador. Estoy exponiendo hechos. El momento habla por sí solo. El Telane guardó silencio un momento y luego se volvió hacia el oficial Draen. Libere al comandante Grant inmediatamente. Sus credenciales deben ser restituidas. Draen dudó, pero el consejero Vex será convocado para explicar esta discrepancia. Z lo interrumpió. La integridad de los procedimientos del Consejo se ha visto comprometida. Esto prevalece sobre las sutilezas diplomáticas. Grant se puso de pie. Agradezco su minuciosidad. Examinador Saul. Ahora, si me disculpa, tengo una cumbre a la que asistir. Un momento. El comandante Saul levantó una mano plateada. Este incidente amerita una mayor investigación. La presentación de pruebas falsificadas al Consejo de Seguridad es una ofensa grave. Estoy totalmente de acuerdo, asintió Grant. Y presentaré una denuncia formal. Queja una vez que concluya la cumbre. Por ahora, mi prioridad es representar los intereses de la Tierra en las negociaciones, repletas de defensas. Así que, parece que lo consideraré y asentí. Muy bien, pero el Consejo de Seguridad espera su plena cooperación en la investigación posterior. La tendrá, aseguró Grant al examinador. La Tierra no tiene nada que ocultar. Mientras el oficial Draen devolvía a regañadientes los dispositivos de comunicación de Grant, el comandante comprobó la hora. Quedaba menos de una hora para la sesión principal. La estratagema de los Dravari había fracasado, pero el daño a la reputación de la humanidad en la cumbre podría ya estar hecho. Lo escoltaré de vuelta al cuartel diplomático, dijo Draen con rigidez. Eso no será necesario, respondió Grant. Conozco el camino. El examinador Saul intervino. De hecho, comandante, creo que una escolta de seguridad sería apropiada, no como detenido, sino para asegurar que no ocurran más incidentes antes de la cumbre. Grant entendió el subtexto. El examinador estaba preocupado por las represalias de los Dravari. Como desee, examinador. Al salir del nivel de detención, Grant activó su muñeca. Unidad. Múltiples mensajes urgentes de Nirie y el embajador Chin lo esperaban. Envió una rápida actualización de estado. Acusaciones refutadas. Regreso al cuartel diplomático. Continúen con los preparativos de la cumbre. El viaje de regreso por los pasillos de la estación Nexus fue tenso. Grant sentía la mirada de varios delegados siguiendo sus movimientos, sin duda preguntándose sobre su breve detención. Los rumores diplomáticos estarían aumentando. Se acercaban a la sala del consejo cuando Grant vio una figura familiar esperando cerca de la entrada. El embajador Chun, el representante principal de la Tierra ante el Consejo Galáctico. El rostro del anciano diplomático mostró alivio al ver a Grant. Comandante,
Gracias a Dios, dijo Chun mientras se acercaban. La delegación Dravari ha estado difundiendo rumores sobre su arresto. Algo sobre robo de recursos. Pruebas falsificadas, explicó brevemente el embajador Gran. El examinador Saul ya lo ha confirmado. Chin abrió mucho los ojos y luego los entrecerró astutamente. Ya veo. Y justo antes de la votación defensiva. Qué conveniente. El oficial Draen se aclaró la garganta. Incómodo. El Consejo de Seguridad. Lamento cualquier inconveniente. El embajador comandante Grant ha sido completamente absuelto. ¿De verdad? El tono de Chen era peligrosamente cortés. ¿Y qué hay del daño a la reputación de la Tierra? ¿Qué hay del incidente diplomático causado por la detención de nuestro representante militar bajo cargos falsos? El embajador Grant intervino. Podemos abordar esas preocupaciones después de la votación. Por ahora, debemos centrarnos en el pacto defensivo. Sin asintió a regañadientes. Tiene razón, por supuesto, pero esto no quedará sin respuesta. Se giró hacia Draen. Puede informar a sus superiores que la Tierra presentará una protesta formal por este incidente. El rostro pétreo del oficial proximano no delató emoción alguna mientras asentía y se marchaba, dejando a Grant con el embajador. ¿Qué tan grave es?, preguntó Grant una vez que Draen estuvo fuera del alcance del oído. Los Dravari han estado ocupados, admitió Chin. Han estado sugiriendo a las delegaciones más pequeñas que no se puede confiar en la Tierra, que somos piratas de recursos que se esconden tras sutilezas diplomáticas. Grant apretó la mandíbula y la votación defensiva seguía programada, pero varias delegaciones que previamente. Los que nos apoyan ahora vacilan. La expresión de Chen era sombría. Los Axilianos y Mont han solicitado más tiempo para considerar las implicaciones de los recientes acontecimientos. No tenemos tiempo para esto, murmuró Grant. Las incursiones Dravari en el borde exterior están aumentando. Sin el pacto, la colonia de Proximus Centauri 3 será vulnerable. Lo sé. La voz de Chen se suavizó. Pero la política es la política, comandante. Independientemente de la especie involucrada, necesitamos salvar esta situación rápidamente. Grant pensó por un momento. Los Dravari se pasaron de la raya. La evidencia fue claramente falsificada. Eso nos da una oportunidad. ¿Hacer qué?, preguntó Sin. Para cambiar las tornas. Si podemos demostrar que los Dravari falsificaron deliberadamente la evidencia para interrumpir la votación, podemos presentarlos como la parte poco confiable. La mente de Grant estaba acelerada ahora. Todos los examinadores parecían genuinamente preocupados por la integridad de los procedimientos del Consejo. Podríamos encontrar un aliado allí. Chin se acarició la barba gris pensativo. Es arriesgado. Los Dravari tienen muchos aliados en el Consejo. También, nosotros, replicó Grant. Y a diferencia de los Dravari, tenemos la verdad de nuestro lado. Antes de que Chun pudiera responder, la unidad de muñeca de Grant sonó con un mensaje entrante. Era Nirie. Comandante, situación de emergencia. La delegación Dravari se dirige a la sesión preliminar. Piden que la Tierra sea censurada y excluida de la votación defensiva. Grant y Chin intercambiaron miradas alarmadas. Vamos en camino, respondió Grant, dirigiéndose ya hacia las puertas de la Cámara del Consejo con Chun apresurándose a su lado. La sesión preliminar se celebraba en la más pequeña de las dos cámaras del Consejo, una sala circular con gradas alrededor de un podio central. Cuando Grant y Chin entraron, el consejero Vex estaba en medio de un discurso, su voz resonante llenando la cámara. No se puede proceder en conciencia con un pacto defensivo que incluye a una especie tan dispuesta a violar la soberanía territorial de otras, decía el Dravari, con sus escamas carmesí brillando bajo las luces de la cámara. La evidencia de las transgresiones de la Tierra en Tarsus 4 está falsificada. La voz de Grant atravesó la cámara mientras recorría el pasillo central. Como ya confirmó el examinador Saul, un murmullo recorrió a los delegados reunidos mientras todas las miradas se dirigían a Grant.
Los rasgos reptilianos de Vex se contrajeron de sorpresa, para luego suavizarse rápidamente en una máscara de preocupación diplomática. Comandante Grant, reconoció el Dravari con exagerada cortesía. Qué suerte que haya podido unirse a nosotros después de su detención. Solo informaba al Consejo sobre las graves acusaciones contra la Tierra, corrigió Grant, llegando a la sala central y volviéndose para dirigirse a los representantes reunidos. Acusaciones basadas en pruebas que el examinador Saul ya ha determinado que son falsas. Los párpados internos de Vex parpadearon rápidamente. Quizás una pequeña discrepancia en la documentación, pero la preocupación subyacente persiste. La expansión agresiva de la Tierra cumple plenamente con las regulaciones del Consejo, intervino Zen, uniéndose a Grant en la sala. A diferencia de la presentación deliberada de pruebas falsificadas al Consejo de Seguridad, una violación directa del artículo 17 de la Carta, la Cámara estalló en un murmullo de conversaciones. Grant examinó los rostros de los delegados intentando evaluar la reacción. Algunos parecían confundidos, otros preocupados, y algunos, en particular los de especies conocidas por estar alineadas con los Dravari, parecían claramente incómodos. El moderador de la sesión, una entidad flotante llena de gas de la especie conocida como los Valari, pulsó una serie de luces azules para llamar al orden. Estas son contraacusaciones serias, dijo el embajador Chun. Tienen pruebas. Nosotros. Hagan. Grant dio un paso al frente. La red de verificación confirmó que los documentos presentados por el consejero Vex no coinciden con ningún registro autorizado de la Autoridad Colonial de la Tierra. Además, los registros operativos reales de Tarsus presagian un cumplimiento total de las regulaciones del Consejo tras la reclamación territorial de los Dravari. Esto es indignante. La historia de VX se está desvaneciendo. La evidencia fue proporcionada por fuentes confiables dentro de la Dirección de Inteligencia de los Dravari. Entonces, quizás la dirección debería explicar cómo obtuvieron documentos que no existen en los registros oficiales de la Tierra, replicó Grant. O porque estos documentos falsificados se presentaron al Consejo de Seguridad apenas horas antes de una votación a la que los Dravari se han opuesto públicamente. La Cámara guardó silencio al comprender las implicaciones. Grant aprovechó su ventaja. Distinguidos delegados, lo que sucedió hoy no fue solo un ataque a la reputación de la Tierra. Fue un intento de manipular a este Consejo para que usara acusaciones falsas y descarrilara un pacto defensivo que protegería a las colonias vulnerables en todo el borde exterior. Hizo una pausa, estableciendo contacto visual con representantes de varias especies clave, no solo de colonias humanas. Todas las colonias. El delegado axiliano, un ser con rasgos insectoides, se levantó de su asiento. Comandante Grant, si lo que dice es cierto, esto es realmente inquietante. Pero, ¿cómo podemos verificar estas afirmaciones? Creo que puedo responder a esa pregunta. Una voz melodiosa anunció desde la entrada de la cámara. Todas las cabezas se giraron para ver al examinador Zul entrar en la habitación, con la piel plateada reluciente. Como examinador judicial asignado a este caso, puedo confirmar que las pruebas presentadas contra la comandante Grant resultaron ser inconsistentes con los registros verificados. Las escamas Vex se oscurecieron a un burdeos intenso, un signo de extrema agitación en la fisiología Dravari. El examinador se excede en su autoridad. Este asunto es competencia del Consejo de Seguridad, no de la Asamblea General. Al contrario, Z respondió con calma. Cuando se utilizan pruebas falsificadas para perturbar los procedimientos del Consejo, se convierte en un asunto que todos los miembros deben considerar. El Teloni se dirigió a los delegados reunidos. La red de verificación confirmó que los documentos presentados por el consejero Vex no coinciden con los registros oficiales de la Tierra. Además, los registros operativos reales de Tarsus Ford demuestran el cumplimiento de la Tierra con las regulaciones tras la reclamación Dravari. Un murmullo de asombro se extendió por la cámara. Grant observó cómo varios delegados se reunían en una conversación en voz baja,
mientras otros miraban acusadoramente a la delegación Dravari. El moderador Valari emitió una serie de colores rápidos antes de hablar. Este es un acontecimiento muy grave. De ser cierto, constituye una violación de los protocolos del Consejo al más alto nivel. De ser cierto, balbuceó Vex indignado. Cuestionan la palabra de un miembro fundador del Consejo basándose en las afirmaciones de estos recién llegados. No cuestionamos la palabra de nadie, consejero. El moderador respondió, es Gazax expandiéndose ligeramente. Solo buscamos establecer hechos. Examinadores, pueden proporcionar los datos de verificación para que todos los revisen. Por supuesto, accedió el Telane, interactuando con los sistemas holográficos de la cámara. En cuestión de segundos, el análisis comparativo de los documentos falsificados y los registros reales apareció sobre el suelo central a la vista de todos. Grant observó cómo los delegados estudiaban las pruebas. La falsificación era sofisticada, pero en última instancia defectuosa, incapaz de replicar las firmas cuánticas incrustadas en los documentos genuinos de la Tierra. Embajador. Chin dio un paso al frente de nuevo. Distinguidos delegados, la Tierra no se toma este asunto a la ligera. Se nos ha acusado falsamente en un intento evidente de socavar tanto nuestra reputación como la votación defensiva en bloque. La voz del diplomático anciano era firme, pero con un filo de acero. Solicitamos que el Consejo aborde este abuso de confianza antes de proceder con cualquier otro asunto. El representante de Mont, un ser diminuto con múltiples ojos, se levantó de su asiento. ¿Qué propone exactamente, embajador? Chin miró a Grant, quien asintió levemente alentándolo. Primero, que la votación defensiva en bloque proceda según lo programado sin demora. Segundo, que se inicie una investigación independiente sobre este intento de manipular los procedimientos del Consejo. Y tercero, la voz de Chin se endureció al exigir que los responsables rindan cuentas según el artículo 17. El artículo 17 era una de las disposiciones más severas de la Carta, que permitía la retirada de credenciales diplomáticas e incluso sanciones personales a los representantes del Consejo declarados culpables de engaño deliberado. Las escamas Vex adquieren un tono gris ceniciento. Esto es absurdo. La hegemonía Dravari no lo tolerará. Tal trato. El consejero reptiliano se volvió hacia sus aliados entre los delegados. ¿Permitirán que estos humanos dicten términos al Consejo para amenazar a un miembro fundador con sanciones basadas en discrepancias técnicas? Por un tenso momento, Grant temió que las apelaciones de los Dravari pudieran influir en la Cámara. Entonces, para su sorpresa, los delegados del grupo se pusieron de pie. Un enorme ser con aspecto de oso representaba a una de las especies más antiguas del Consejo. La evidencia habla por sí sola. Consejero Vex, retumbó el grupo, su profunda voz resonando por la cámara. Esto no era una discrepancia técnica. Era un intento deliberado de manipular los procedimientos del Consejo mediante pruebas falsificadas. Los enormes seres se erizaron de indignación. El dominio del grupo apoya la solicitud de investigación de la Tierra. Uno a uno, otros delegados se levantaron para mostrar su apoyo. Primero los Axilianos, luego los Manta, seguidos por varios más. En cuestión de minutos, una clara mayoría había emergido a favor de proceder tanto con la votación defensiva como con una investigación sobre las acciones de los Dravari. Vex miró a su alrededor. La cámara, incrédula, con sus rasgos reptilianos contorsionados por la rabia. Esto es un ultraje. La delegación Dravari no participará en estos procedimientos. Dicho esto, se dirigió furioso hacia la salida, seguido de sus ayudantes. Al salir los Dravari, Grant sintió que se le quitaba un peso de encima. La crisis inmediata se había evitado, pero las consecuencias políticas apenas comenzaban. El moderador Valari pulsó el azul sereno. La sesión preliminar se suspenderá durante 1 hora. La votación defensiva, abarrotada, se llevará a cabo según lo programado en la cámara principal. El ser flotante se volvió hacia los examinadores,
Toda la oficina judicial tiene instrucciones de iniciar una investigación sobre las acusaciones contra el consejero Bex y la delegación Dravari. A medida que la cámara comenzaba a vaciarse, los delegados se dispersaron en pequeños grupos, muchos lanzando miradas curiosas a Grant y Chun. El embajador Chun se volvió hacia Grant con una sonrisa de alivio. Bien hecho, comandante. Creo que hemos salvado la situación. Grant asintió, aunque su expresión permaneció seria. Por ahora, pero los Dravari no se tomarán esta humillación a la ligera. Una crisis a la vez, dijo el comandante Chin. Aconsejado. Por ahora, centrémonos en asegurar ese pacto defensivo. Podemos preocuparnos por las represalias de los Dravari más tarde. Al salir de la cámara, Grant vio a Nirie esperando ansiosamente en el pasillo. La Aqualin corrió hacia ellos en cuanto los vio. Comandante, embajador, ¿qué pasó? Vi a la delegación Dravari salir en un estado de shock. La verdad sucedió, respondió Chin con satisfacción. El consejo ha descubierto su engaño. Grant estaba a punto de dar más detalles cuando su dispositivo de pulsera emitió una alerta urgente. Revisó la pantalla y sintió que se le helaba la sangre. La comandante Nirie notó un cambio en su expresión. ¿Qué sucede? Transmisión de emergencia de Proximus Centauri 3, preguntó Grant con gravedad. Están bajo ataque. El rostro de Chen palideció. Los Dravari. Grant asintió, estudiando los datos entrantes. 3 naves de guerra entraron en el sistema hace 20 minutos. Afirman estar realizando operaciones antipiratería dentro de su territorio soberano, pero Proximus Centauri 3 no está en el espacio Dravari. Nirie protestó. Es según la reclamación territorial que acaban de presentar. Retroactivo al mes pasado, explicó Grant, con la voz tensa por la ira. Este fue su plan B desde el principio. Si no podían detener la votación defensiva, crearían un destino cómplice sobre el terreno. Chen entrecerró los ojos. Necesitamos informar al Consejo de inmediato. Esto prueba todo lo que hemos estado diciendo sobre la agresión Dravari. De acuerdo, dijo Grant, dirigiéndose a la cámara principal con Chun y Nirie apresurándose para seguirles el ritmo. Pero también necesitamos ayudar a la colonia. Tienen defensas mínimas contra 3 naves de guerra. La flota de defensa terrestre tardaría al menos 2 días en llegar a Proximus Centauri. Nirie señaló sus rasgos translúcidos, arrugados por la preocupación. Entonces necesitamos aliados más cercanos, respondió Grant, mientras su mente repasaba las posibilidades. Los Axilianos tienen una flota de patrulla cerca del sistema Centauri. Si logramos convencerlos de que intervengan, llegaron a la cámara principal y encontraron a los delegados reunidos para la votación defensiva. Grant buscó de inmediato al representante axiliano, explicándole la situación con tono urgente. Los diplomáticos insectoides y Tenny. Temblaba de preocupación. Esto es muy inquietante, comandante, pero sin la ratificación del pacto defensivo, no tenemos autoridad legal para intervenir en lo que los Dravari afirman que es una operación de seguridad interna. La gente está muriendo mientras nos basamos en tecnicismos legales, dijo Grant, luchando por contener su frustración. Los ojos compuestos del axiliano brillaron con compasión. Entiendo su preocupación, comandante. Permítame consultar con mi gobierno. Mientras el axiliano se alejaba para comunicarse con su mundo natal, Chin puso una mano sobre el brazo de Grant para contenerlo. Tranquilo, comandante. Necesitamos aliados, no enemigos. Grant respiró hondo. Lo sé. Es solo el comandante Grant. Una voz áspera lo interrumpió. Grant se giró y vio que el oficial Draen se acercaba. Sus rasgos pétreos expresaban una expresión sombría. Necesito hablar con usted urgentemente. Grant intercambió miradas con Chun antes de apartarse del oficial de seguridad praxiano. ¿Qué ocurre, oficial? Draen parecía inusualmente incómodo. El Consejo de Seguridad ha recibido informes del ataque Dravari a su colonia. No es. Just Proximus Centauri 3.
Grant sintió un nudo en el estómago. ¿Qué quiere decir? Otros 2 sistemas con asentamientos humanos han informado de la entrada de naves de guerra Dravari en su espacio. Taeti y 82 Erodani, todos afirmando estar realizando operaciones antipiratería basadas en reclamaciones territoriales presentadas recientemente. Las implicaciones le dieron a Grant un golpe físico. No se trataba de una agresión oportunista. Era un ataque coordinado contra múltiples colonias humanas. Intentan apoderarse de nuestros asentamientos del borde exterior antes de que se pueda implementar el pacto defensivo. Comprendió en voz alta. Draen asintió, con sus rasgos pétreos preocupados. El Consejo de Seguridad está convocando una sesión de emergencia. Como representante militar de la Tierra, se solicita su presencia. Grant se volvió hacia Chun. Embajador, necesitamos retrasar la votación defensiva hasta que podamos abordar esta crisis. Chun negó con la cabeza con firmeza. No, comandante. Eso es exactamente lo que quieren los Dravari. Necesitamos que ese pacto se ratifique ahora más que nunca. Usted se encargará de la respuesta de seguridad. Yo me aseguraré de que la votación se lleve a cabo. Grant dudó, dividido entre sus obligaciones, y luego asintió. Manténgame informado. Se volvió hacia Draen. Diríjase, oficial. Mientras se apresuraban hacia la cámara del Consejo de Seguridad, la mente de Grant trabajaba a toda máquina. Los Dravari lo habían orquestado a la perfección. Primero intentaron eliminarlo de la ecuación, luego lanzaron sus ataques mientras el Consejo estaba distraído con maniobras diplomáticas. Incluso ahora, con su engaño al descubierto, contaban con la notoria burocracia del Consejo para retrasar cualquier respuesta efectiva hasta que su apropiación territorial estuviera completa. Pero habían subestimado el ingenio y la determinación de la humanidad. La Cámara del Consejo de Seguridad era más pequeña que el salón principal, diseñado para los 12 representantes que supervisaban las operaciones de mantenimiento de la paz de los sistemas unificados. Cuando Grant entró con Draen, la encontró ya llena de representantes agitados que discutían a gritos en la mesa circular. El administrador jefe de seguridad, Lorne, un ser cibernéticamente mejorado del colectivo Mequínido, notó la llegada de Grant y le indicó que avanzara. Comandante Grant, por favor, únase a nosotros. Estamos hablando de las incursiones Dravari en lo que la Tierra reclama como su territorio. ¿Qué reclama la Tierra? Grant no pudo evitar que su voz se crispara al aceptar el asiento ofrecido. Estas colonias se establecieron bajo estatutos aprobados por el Consejo. No hubo disputa hasta que los Dravari presentaron reclamaciones retroactivas literalmente hace horas. Sin embargo, una representante de Cenavi replicó, alzando su cresta emplumada con agitación. Las reclamaciones han sido presentadas. El procedimiento adecuado es suspender todas las operaciones militares en las regiones en disputa hasta que la Comisión Territorial pueda revisar las reclamaciones en pugna. Grant se inclinó hacia adelante, agotando su paciencia. Con el debido respeto, administrador Selit, no estamos hablando de sistemas deshabitados. Hay colonias humanas bajo ataque. Los Dravari no esperan a las comisiones territoriales. Están tomando nuestros asentamientos por la fuerza. ¿Tienen pruebas de estos supuestos ataques?, preguntó un ser gelatinoso que representaba a la jerarquía meridiana. Tenemos llamadas de socorro de las 3 colonias, respondió Grant, señalando su unidad de muñeca. Puedo reproducirlas para el consejo. La administradora Lauren levantó una mano metálica. Eso no será necesario. El Consejo de Seguridad ha verificado de forma independiente que naves de guerra Dravari han entrado en estos sistemas y están participando en lo que ellos llaman operaciones de seguridad. Están atacando asentamientos civiles, insistió Gran. Los Dravari afirmaron que persiguen a piratas de recursos que operan desde estas colonias, respondió la administradora Cenavi sin verificación independiente. Esto es absurdo, la interrumpió Grant, agotada su paciencia. Hace horas, el consejero Vex fue descubierto presentando pruebas falsas contra la Tierra. Ahora,
Las naves de guerra Dravari están atacando casualmente múltiples colonias humanas basándose en reclamos territoriales que ayer no existían. ¿Cuánto más obvia debe ser esta conspiración? Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Grant comprendió que había violado el protocolo diplomático con su arrebato, pero no le importó. Había vidas en juego. Para su sorpresa, el oficial Draen habló. El comandante Grant plantea preocupaciones válidas. El momento y la coordinación de estos eventos sugieren una estrategia premeditada. Grant dirigió al praxiano una mirada de agradecimiento antes de continuar en un tono más comedido. El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad de proteger a la población civil independientemente de las disputas territoriales. Solicito formalmente que el Consejo autorice una misión de paz a los sistemas afectados. Dicha autorización requeriría la votación del Pleno del Consejo, señaló la administradora Lauren, lo que tomaría al menos 6 horas, según los protocolos de emergencia. En 6 horas, esas colonias podrían ser destruidas u ocupadas, dijo Grant con gravedad. Necesitamos actuar ya. El representante de Meridian se quedó pensativo. Existe un precedente según el cual el administrador jefe autoriza operaciones limitadas de mantenimiento de la paz en situaciones de emergencia, según la regulación 472b. Todas las miradas se dirigieron al administrador Lauren, cuyos implantes cibernéticos vibraron al acceder a los protocolos pertinentes. La regulación 472b se otorga tal autoridad, pero solo en casos en que la población civil se enfrenta a un peligro inminente y el Consejo en pleno no puede reunirse a tiempo. 3 colonias humanas están siendo atacadas por naves de guerra Dravari, declaró Grant rotundamente. Yo diría que eso se considera peligro inminente. La mirada mecánica de Lawrence se centró en Grant. ¿Tiene pruebas de bajas civiles, comandante? Grant dudó. Las llamadas de socorro habían informado de que naves Dravari habían entrado en los sistemas e iniciado bombardeos orbitales contra instalaciones defensivas, pero aún no había informes confirmados de objetivos civiles alcanzados. Los ataques comenzaron hace menos de 1 hora. Admitió que los sistemas defensivos de la colonia están soportando el embate del asalto, pero una vez neutralizados, la administradora Zenavi descartó cualquier especulación. Los Dravari tienen una disputa legítima presentada retroactivamente tras falsificar pruebas contra la Tierra. Grant le recordó con dureza. Este es un acto coordinado de agresión. Administrador Akat, no una disputa territorial legítima. Antes de que Selit pudiera responder, la puerta de la cámara se abrió y entraron todos los examinadores. Los rasgos plateados de los Tani tenían una expresión que, para su especie normalmente impasible, solo podía describirse como severa. La administradora en jefe Lauren Saul anunció sin preámbulos: la oficina judicial ha completado su investigación preliminar sobre las pruebas falsificadas presentadas por el consejero Bex. La cámara quedó en silencio mientras toda la atención se centraba en el examinador. Nuestros hallazgos indican que la falsificación fue deliberada y coordinada al más alto nivel de la delegación Dravari. Además, hemos descubierto registros de comunicación que sugieren que las reclamaciones territoriales presentadas contra las colonias humanas se prepararon hace semanas, a la espera de ser implementadas como parte de una estrategia mayor. Grant sintió una oleada de reivindicación, pero atenuada por la preocupación por las colonias que aún estaban bajo ataque. Los implantes cibernéticos del administrador Lawrence pulsaron rápidamente mientras procesaba esta información. Esto es muy inquietante, examinador. Sus hallazgos se registrarán en el registro oficial. Hay más, continuó Z, la votación defensiva acaba de concluir en la Cámara Principal. Se aprobó por una mayoría abrumadora, incluyendo disposiciones para su implementación inmediata. Grant sintió un momento de alivio. El embajador Chin había triunfado. ¿Qué significa esto para la crisis actual?, preguntó el representante de Meridian, con su cuerpo gelatinoso temblando. Significa, respondió Lauren, con su voz mecánica adquiriendo un tono de determinación, que bajo el pacto recién ratificado,
Un ataque a cualquier asentamiento reconocido por los signatarios constituye un ataque a todos los miembros. Las colonias humanas en cuestión se establecieron bajo estatutos aprobados por el Consejo, lo que las convierte en asentamientos reconocidos independientemente de las reclamaciones territoriales posteriores. Así que el Consejo ahora está obligado a defender estas colonias, concluyó Grant, con la esperanza creciendo en su pecho. De hecho, Lauren confirmó, como administradora principal de seguridad, invoco el protocolo de emergencia 17 para autorizar operaciones inmediatas de mantenimiento de la paz en los sistemas afectados. El Mecanid se volvió hacia Grant. Comandante, como representante militar de la Tierra, necesito saber qué fuerzas puede aportar su gobierno a esta operación. La Flota de Defensa de la Tierra cuenta con 3 grupos de batalla que pueden desplegarse de inmediato. Grant respondió sin dudarlo, pero como se mencionó anteriormente, tardarían aproximadamente 48 horas estándar en llegar a los sistemas afectados. Demasiado tiempo, intervino Draen. Las colonias necesitan apoyo ahora. De acuerdo. Lauren se dirigió a los demás representantes. Por la presente solicito que todos los miembros del Consejo con recursos militares en las proximidades de los sistemas afectados contribuyan a la operación de mantenimiento de la paz. El comandante Grant se coordinará con las fuerzas del Consejo como enlace militar de la Tierra. Grant asintió. Un plan ya se estaba formando en su mente. La flota de patrulla axiliana es la más cercana a Proximus Centauri 3. Los rastreadores tienen una estación de batalla cerca de Taeti y la fuerza de defensa praxiana podría llegar a 82 a Erudani en 6 horas. Informaré a mi gobierno de inmediato, dijo Draen, levantándose de su asiento. Yo también, añadió el representante de Meridian, seguido de murmullos de aprobación de los demás miembros del Consejo. Los ojos cibernéticos del administrador Lawrence estaban fijos en Grant. Comandante, usted tiene autoridad operativa para esta misión. El Consejo confía en su criterio. Grant sintió el peso de esa responsabilidad sobre sus hombros. No lo defraudaré, administrador. Mientras los miembros del Consejo de Seguridad se dispersaban para contactar con sus respectivos gobiernos, Grant permaneció sentado, planeando ya la compleja estrategia de naves y fuerzas necesarias para rescatar las 3 colonias. Estaba tan absorto en su planificación que no se dio cuenta de que los examinadores se acercaban hasta que el TEL habló. Comandante Grant, un momento. Grant levantó la vista. Sí, examinador. Pensé que debería saber que el consejero Vex y toda la delegación Dravari han sido despojados de sus credenciales diplomáticas. La evidencia de su engaño era abrumadora. Grant asintió lentamente. ¿Y qué hay de sus carreras? Los labios plateados del Tani se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa. Destruidos, comandante. La hegemonía Dravari valora el éxito, no el fracaso. El consejero y sus ayudantes enfrentarán graves consecuencias al regresar a casa. No puedo decir que lo lamente, admitió Grant. Pero mi principal preocupación es salvar esas colonias. Claro, reconoció Saul. Pero pensé que agradecería saber que se está haciendo justicia. El Consejo no tolera la manipulación. Gracias, examinador. Su intervención de hoy fue crucial. Los Telane inclinaron su cabeza plateada. La verdad siempre debe prevalecer, comandante. Ese es el fundamento sobre el que se construyó el Consejo. Zeta hizo una pausa, estudiando a Grant con ojos metálicos que de repente parecieron menos fríos. Ustedes, los humanos, son sorprendentes. Cuando su especie se unió al Consejo, muchos creían que nunca se adaptarían a las complejidades de la política interestelar. Y ahora, preguntó Grant, creo que lo subestimamos. Su especie tiene una notable capacidad para convertir las desventajas en oportunidades. El Telane señaló el mapa estelar. Grant había estado estudiando igual que usted. Dicho esto, el examinador se alejó, dejando a Grant con su planificación. El comandante regresó a la pantalla táctica, con una sonrisa sombría en los labios.
Los Dravari habían subestimado a la humanidad, un error del que estaban a punto de arrepentirse. Para cuando Grant abandonó la Cámara del Consejo de Seguridad, la operación de mantenimiento de la paz ya estaba en marcha. La flota de patrulla axiliana ya había llegado a Proximus Centauri 3 y se había enfrentado a las naves de guerra Dravari, mientras que las fuerzas Kroll y proxianas se dirigían a las demás colonias amenazadas. En el barrio diplomático, Grant encontró al embajador Chun esperando con Nirie y varios otros representantes de la Tierra, con rostros ansiosos. El comandante Chun los saludó. Hemos oído informes de que las fuerzas del Consejo se están movilizando. ¿Es cierto? Grant asintió, permitiéndose un momento de satisfacción. El pacto defensivo ha sido invocado. Embajador, una fuerza multinacional de mantenimiento de la paz está respondiendo a las 3 colonias. El alivio inundó el rostro envejecido de Chen. Gracias a Dios. Y el delegación Dravari. Despojados de sus credenciales. Grant se presentó. La investigación del examinador Z reveló el alcance total de su conspiración. Chin negó con la cabeza, asombrado. Cuando te detuvieron, temí lo peor. En cambio, en 3 minutos, no solo limpiaste tu nombre, sino que expusiste toda su trama. A veces la mejor defensa es un buen ataque, embajador, respondió Grant con una sonrisa cansada. Los Dravari creían que podían manipular el sistema en nuestra contra, pero olvidaron algo importante. ¿Qué es eso, comandante?, preguntó Nirie. La expresión de Grant se endureció de orgullo. Los humanos no nos rendimos. Nos adaptamos. Perseveramos. Y cuando nos acorralan, contraatacamos con más fuerza. Chin rió entre dientes. No podría haberlo expresado mejor. El anciano diplomático señaló hacia la plataforma de observación. ¿Vemos partir la flota? Tengo entendido que los axilianos ya se han enfrentado a los Dravari en Proximus Centauri. Mientras caminaban, Grant recibió una actualización prioritaria en su unidad de muñeca. Lo leyó rápidamente y luego levantó la vista con una amplia sonrisa. Las naves de guerra Dravari en Proximus Centauri 3 se han rendido a la flota Axilian, anunció. No se reportaron bajas civiles. Excelentes noticias, sonrió Chin. Parece que nuestros nuevos aliados son bastante efectivos. De hecho, lo son, coincidió Grant. Y con el paquete defensivo ahora en su lugar, las colonias de la Tierra nunca volverán a ser tan vulnerables. Al llegar a la plataforma de observación, la vasta extensión del espacio se extendió ante ellos, salpicada por las luces de las naves que iban y venían de la estación Nexus. En algún lugar, las colonias de la humanidad estaban siendo defendidas por una coalición de especies que apenas unas horas antes habían sido, en el mejor de los casos, aliados inciertos. Grant pensó en el rostro del consejero Dravari cuando su engaño fue descubierto, en el rápido colapso de su plan cuidadosamente orquestado y en las colonias ahora a salvo bajo la protección del pacto defensivo. Lo que había comenzado como un arresto humillante se había transformado en un triunfo diplomático más allá de lo que podrían haber esperado. Ya saben, dijo Grant, mirando las estrellas. Casi me dan ganas de darle las gracias al consejero Vex. Chin arqueó una ceja. Ah, ¿y por qué? Grant sonrió con tristeza. Porque al intentar aislarnos, unió al consejo tras nosotros. Al intentar apoderarse de nuestras colonias, garantizó su protección para las generaciones venideras. Un error de cálculo clásico. Chin estuvo de acuerdo. Pensaron que responderíamos con fuerza bruta, dándoles el pretexto que necesitaban para intensificar la situación. En cambio, usan sus propios sistemas y reglas contra ellos. Eso es lo que pasa con los humanos, usó Grant. Somos adaptables. Aprendemos las reglas del juego y luego jugamos para ganar mientras observaban cómo partían las naves, cargando con el poder combinado de múltiples especies para defender los asentamientos humanos. Grant sintió una profunda sensación de logro. En solo 3 minutos, no solo había salvado su carrera, sino que había consolidado el lugar de la humanidad en la comunidad galáctica.
Los Dravari lo habían apostado todo en su plan y habían perdido estrepitosamente. Me pregunto qué hará ahora la hegemonía Dravari, dijo Nirie, con sus rasgos translúcidos reflejando la luz de las estrellas. Me imagino que se lamen las heridas y reconsideren su estrategia, respondió Chen. Hoy les costó caro. Grant asintió. No lo olvidarán pronto, ni tampoco el resto del consejo. Mientras los tres permanecían en un silencio amistoso, observando cómo las naves partían en su misión de protección, Grant no pudo evitar reflexionar sobre la rapidez con la que se habían desarrollado los acontecimientos. De acusado criminal a comandante operativo en cuestión de horas, una transformación que encarnaba a la perfección la mayor fortaleza de la humanidad, la capacidad de convertir la adversidad en ventaja. Las estrellas se extendían ante ellos. Innumerables mundos esperando ser explorados, colonizados, defendidos, y ahora, gracias a los acontecimientos de ese día, el futuro de la humanidad entre esas estrellas estaba más asegurado que nunca. Y ese fue el final de la historia. Si has escuchado hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre la historia en los comentarios, ya sea positiva o negativa. Tus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, dale a me gusta y suscríbete al canal para ver más historias como esta. Y os dejo aquí en pantalla otro video que seguro os gustará.